Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón, que la diestra de mis manos me prepara para guerrear. De nuevo, saludo. Yo pienso que cada siervo vive para la gloria de Dios, que se compromete a servirle a Dios. No tiene que vivir según las concupiscencias de la carne, sino que tiene que vivir conforme al propósito de la palabra y de acuerdo con el llamamiento que Dios nos ha llamado, con la característica clara de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y cómo Él predicó la palabra, y los grandes hombres como Juan Bautista, los grandes hombres como Pablo, como habla Pedro, como Él se refiere de una manera directa hacia el pecado, y que las iglesias en Asia Menor, todo lo que se habla es las falencias, las cosas que están determinadas ahí, que no dejamos de hablar claro, sino que tomamos el ejemplo, porque lo que estamos pronunciando es de lo que sucedía en la iglesia de Colosas. El mismo Pablo tomaba la importancia de lo que son las tradiciones de los hombres, lo que es la sabiduría mundana, lo que está colocado en el mundo, lo que el ser humano se ha extraviado y lo que el ser humano ha permitido de que por contaminaciones viva fuera de la voluntad de Dios. Los preceptos de la palabra, los principios que están establecidos en lo mismo. Así como lo mirábamos en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 3, porque respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren lo importante que es esto, porque si tomamos el recuento de la palabra, estas palabras son textuales del Señor Jesucristo. Y Él se dirigió de una manera literal a las personas que enseñaban la palabra. Es lo mismo que el Señor hoy está haciendo. Esto se nos está dirigiendo a nosotros, a las personas que predicamos la palabra, a las personas que nos hemos desviado y que no estamos viviendo los preceptos de la palabra. Por eso vemos que los fariseos son reprendidos. Hoy, pastores, pastoras, líderes tienen que ser reprendidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo fuera de la palabra. Porque de la misma forma como son sus patrones, como son las personas que están en eminencia, las personas que están en autoridad, así son sus subalternos. Esto es un principio que se debe de poner en orden y que se debe de establecer porque el Señor Jesucristo lo habló aquí. Cuando nosotros miramos el libro de San Marcos y tomamos lo mismo, Él toma las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Que este hombre, este apóstol, se llamaba San Marcos, decía lo mismo porque recogía las palabras del Señor Jesucristo. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, al lavamiento de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Muchas cosas semejantes. Mire cómo se desvía el hombre. Ahora viene la enseñanza directamente que Pablo le da al pueblo de Colosas en Asia Menor. ¿Qué pasa con este pueblo? Él dice que para vivir una vida plena en Cristo, dice: mirad que nadie os engañe. No hay que vivir una doctrina falsa. No hay que vivir bajo las expensas de la mundanalidad ni bajo los preceptos humanos, sino que se debe de vivir conforme a la plenitud de la vida en Cristo. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hombres que sin cambio están predicando esto y están enseñando esto, están corrompiendo la iglesia, están permitiendo que se entre la iglesia y se contamine de todos estos preceptos humanos, de toda esta sabiduría mundana, de todas estas tradiciones, y que realmente no hay quien se pare y lo hable y lo diga. Que no es así como el pueblo lo está viendo, no es así como se está divulgando, no es como se está patrocinando aún de la iglesia cristiana.
porque como vemos son repetidos versículos que están dentro de la Biblia. Lo vimos en San Mateo, lo estamos viendo ahora perfectamente en el libro de San Marcos. También lo estamos viendo en el libro de Colosenses. Ahora podemos tomar más adelante lo que nos dice el libro de Tito. En el capítulo 1, versículo 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando esta palabra fue dada, sabía perfectamente de que Pablo se dirigía a unos lugares donde estaba el pueblo judío. Uno piensa que porque como era para el pueblo judío, nada tiene que ver con la cultura nuestra. Es que no se está dirigiendo a una cultura exclusivamente porque la palabra no fue hecha para los judíos, sino es un idioma universal. Está hablando de seres humanos. Está hablando de personas que están desviados en el propósito de la palabra. Son personas insensatas que están viviendo las fábulas y que están viviendo preceptos humanos y que están viviendo tradiciones. Ellos son un ejemplo, como pudiera ser un ejemplo de los Estados Unidos o pudiera ser en África ejemplo del ser humano, porque las características del ser humano son las mismas, porque la conformación es la misma, no cambia. Estos seres que eran humanos de ese entonces, que de eso ya no existe memoria ya sobre la tierra, hay esa característica en la misma carne de los que hoy somos contemporáneos con ellos, y que de la misma forma que ellos se contaminaron, nosotros estamos contaminados. Esa palabra fue dada para ellos como lo es dado para hoy, porque la vigencia del poder de Dios lo dio no solamente para la época, sino para hoy también. No podemos nosotros excusarnos y decir que eso era para otro tipo de cultura y que era para otro tipo de gentes. No, porque la cultura no es adaptable a la Biblia. La Biblia se tiene que adaptar a la cultura. Ese es el principio básico. Y por eso Dios dio esta palabra universal. Si los indios estaban o están desnudos y no les da vergüenza, a manera de que conocen el pescado, tienen que avergonzarse y tienen que taparse. No se trata de que cada cultura, porque he escuchado que cosas que nos llevan a la mundanalidad. Escuchaba en una ocasión que cómo era posible de que se le dijera a una norteamericana que no usara jeans, que no se podía decir porque era una cultura arraigada, que era una cultura que era dominante, que era una cultura que era por encima de los preceptos de la palabra. ¿Cómo va a hablar semejante despropósito desmintiendo la palabra? Es que una gringa que escuche la palabra, dice la Biblia que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer. No se puede cambiar eso. Otra cosa es que la iglesia sea mundana. Es otra cosa que no se viva la palabra. Es otra cosa que no se predique la misma porque se quiere tener dentro de la iglesia. Porque dicen, no, es que estamos viviendo una cultura. Estamos viviendo una manera diferente. Y no se trata de eso. Se trata es de que la palabra es para esta cultura y se debe poner como yugo porque esa es la transformación que el Señor nos invita de la negación a las cosas del mundo. Por eso, cuando miramos lo que dice las cosas en la palabra, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, vamos a encontrar lo que nos dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro y plata. Esto nos da a nosotros precisamente a entender, mis hermanos, lo que significa el precio de la redención, el temor a Dios, el peregrinaje por esta mundo. Saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir no quiere decir de que por lo tanto que tenemos costumbres arraigadas, tenemos que seguir en ese propósito. No hay yugos, la palabra no se vive. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para esto? Nosotros no podemos seguir engañándonos, ni seguir engañando a otro pueblo. El yugo de la palabra es tan real y tengo experiencia porque he visto en el infierno a personas completamente perdidas, quemándose en el fuego eterno de líderes espirituales que no predicaron la verdad, maldiciéndoles aún sus fieles y diciéndole: maldito, ¿por qué no me predicaste la verdad?
Si tú me hubieras predicado la verdad, tal vez yo hubiera cambiado mi vida y no estuviera en este tormento eterno maldito. Porque uno cuando goza y está en carne, uno piensa de que recibe la retribución del hombre y el reconocimiento del hombre, y se le olvida que debemos de trabajar para recibir el reconocimiento de Dios. Pero para recibir el reconocimiento de Dios hay que obedecer, hay que predicar la palabra tal y como es. En el capítulo 6 del libro de San Juan, versículo 66 dice la palabra: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Porque ni aun los discípulos, y dice que se separaron muchos y que no quisieron seguir adelante. Esto sigue siendo igual, porque es verdad que Cristo Jesús no vino a traerles comodidades ni tradiciones, porque lo que nos separa de la gloria de Dios es nuestro pecado y nuestra mundanalidad. Acuérdese que en el mundo se mueven tres espíritus: el espíritu del mundo, el espíritu del diablo y el espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, entonces, ¿qué clase de doctrina estamos trabajando? ¿Qué clase de doctrina estamos viviendo? ¿Y qué clase de doctrina tenemos como yugo? Verdaderamente que hemos tergiversado el principio de la palabra y la hemos convertido en una vana palabrería, en unas huecas sutilezas y en una tradición desmedida que nunca nos estará llevando al propósito del Dios Altísimo. Miren ustedes cómo se está perdiendo la gente. ¿Por qué las mujeres están atestadas de incubos? ¿Por qué a las mujeres no se les habla claramente de lo que está sometida a través del diablo, a la esclavitud de la carne, a través de estos espíritus inmundos que poseen, que son poseídas sus mentes y que no luchan contra las cosas que están degenerando su cuerpo, pensando de que porque no lo hacen corporalmente, entonces lo van y lo hacen en el campo espiritual, corrompiendo aún y aún y aún más? Esto tenemos que aprender a hablarlo, porque esto es necesario que se conozca, y que esto trae polémica es porque no leen la palabra. Yo quiero que ustedes revisen el capítulo 59, versículo 5 del libro que está escrito por Isaías, para que ustedes se den cuenta lo que en ello habla y lo que ahí desde el Antiguo Testamento habla sobre los incubos y cómo estos son como serpientes vivas que se apretan y dan muchos más, porque estos son los principios de destrucción que trae el demonio, y que la mujer está cautiva en medio de esa gran dificultad que no se quiere dar a conocer. Hay algunos varones y varonas del Señor que están hablando sobre este tema, pero se necesita difusión, se necesita conocimiento para rescatar al pueblo, para rescatar a la mujer, porque se está perdiendo. Tengo la experiencia clara, evidente y certera del Dios viviente, de que me ha llevado para mirar cuánta cantidad de mujeres entran al infierno que se están perdiendo con los incubos, y que esto no se puede ver con los ojos de la carne, sino tienen que ver con los ojos del Espíritu, y que las mujeres tienen que ser sinceras para reconocer que han cambiado el uso natural del hombre para convertirse en su mente espiritualmente, dándole cabida y cavidad a los espíritus inmundos. Por eso es bueno, mis hermanos, que vivamos la realidad de lo que nos dice la palabra. Por eso es bueno y es importante que podamos entender lo que nos habla con respecto a lo que nos dice la palabra. Las tradiciones de los hombres están impidiendo, están evitando que realmente el ser humano viva conforme a la palabra. Miremos los recuentos. Desde el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo habló de una manera literal. Ustedes me dicen, ¿y cómo es que habla solamente de los incubos y no se hablan directamente de la Biblia? Claro que está abierto, claro que está expresado, claro que está dicho. Yo quiero decirle a todos mis hermanos de que esto está perfectamente denunciado por la palabra, tanto desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que estas obras que el Señor nos está permitiendo llevar es para que el pueblo tenga claro, tenga preciso y sepa que cuando se habla algo, si no tiene sustentamiento bíblico, nada, absolutamente nada, se puede realizar, ni se puede llevar, ni se puede tomar en cuenta, ni se puede practicar. Por eso es bueno, mis hermanos, que aprender a comprender de que Satanás es el principal agente, porque es el que permite llevar al ser humano a que tengamos estos desvíos.
para que la insatisfacción del ser humano se pueda llevar en el principio de una vida completamente desbandada. Es para que cada uno de nosotros tengamos oportunidad de poder comprender la realidad, lo que nos habla, lo que nos dice, lo que el Señor nos ayuda. Así, mis queridos hermanos, que podemos mirar lo que es una mente carnal y lo que el Señor Jesucristo nos habla. Vamos a tomar algo que nos debe a nosotros de llevar. Dice la palabra de Dios, escúchame bien, en el Romanos capítulo 1, versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí habla directamente cómo la mente ha trastornado, cómo la mente ha sido entregada para que tomen otro tipo de cosas fuera de lo normal, para que el hombre se pervierta en sus propios deseos. Esto va directamente a la mente, porque la mujer maneja incubos, que es algo interior, y el hombre es algo externo, que se llama sucubus. Por eso, en el capítulo 8, versículo 7 del libro de los Romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Habla claramente acerca de cómo la enemistad que se propicia es a través de la carne, porque la carne tiene sus propias apetencias. Los incubos van directamente a las partes lasciviosas, va directamente a las partes erógenas. Por eso le mueve el líbido de la mujer. Es por eso que estamos hablando este punto. Por eso dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Pues digo que requiero en el Señor que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan colocando cosas, andan colocando fantasías, andan colocando desatinos para poderse recrear precisamente su carne. Por eso le digo que esto todo está sustentado. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quiere decir de que su mente carnal le está llevando a hechos, a fantasías carnales diabólicamente manejadas por espíritus para que el hombre, la mujer se extravíe y para que de esta forma así podamos mirar cómo esto genera. En el libro de Tito capítulo 1 versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Esto quiere decir que realmente el ser humano, en su condición pecaminosa, en su condición de orden personal, están completamente corrompidos. Están completamente llevando a cabo, están llevando dentro de sí mismos toda la corrupción y se están atestando en la carne por todas las cosas que nosotros tenemos metidos en la mente. Por eso las fantasías sexuales, los malos deseos, el deseo de los ojos, las lascivias, las fornicaciones y los adulterios nacen precisamente a través de la mente. Muy claro el Señor Jesucristo en los Evangelios decía, y claro determinaba, y que no solamente de boca se peca, sino también con la mente. ¿Y por qué decía eso? Porque realmente el Señor Jesucristo sabía de que el ser humano y la mujer, especialmente la mujer, toma la mente para sus grandes satisfacciones sexuales. Y ahí están actuando los incubos. Los pensamientos tienen mucho que ver. Por eso son las expresiones que se tienen que aclarar. En el libro de los Proverbios desde el Antiguo Testamento, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, porque el malo nunca produce nada bueno en su mente. El malo siempre tiene perversidad. El malo siempre dirige cosas incorrectas en su mente y por eso es necesario desintoxicarla. Este principio que estoy hablando y los principios que estoy poniendo en conocimiento del pueblo son con sustentamiento bíblico para que ustedes conozcan que aquí en la Iglesia Cristiana Trina estamos ahí compartiendo la palabra y enseñando todo lo relacionado con esta temática, demostrando grandes testimonios de mujeres que por la misericordia y por el amor del Dios viviente, Cristo Jesús, son libres, que ellas mismas dan sus testimonios de la realidad que se vive, que cómo esto se genera y cómo esto participa de una manera incorrecta el ser humano, se aclara y de qué forma no se debe de darle cabida.
Las iglesias están atestadas de incubos. Las mujeres están atestadas de incubos. Estamos hablando hoy de incubos, después hablaré de sucubos más adelante. Es importante hablar sobre esto. Este es el amor que tiene Cristo hacia la mujer. No es como nosotros nos imaginamos. Hacia la mujer no es el regalo, porque un regalo se le puede dar con mala intención. La mujer tal vez no lo sabe, y la mujer lo recibe, tal vez también, en su corazón, deseando cosas malas. Porque esa es la mente del ser humano. El verdadero amor está representado en compartir estos hechos y estas cosas que identifiquen el mal para poderlo extirpar, para poderlo extraer, para poderlo sacar, pero no hay sino un solo medio. Es Cristo Jesús. Este ser maravilloso que fue a la cruz y que murió por nosotros, y que a través de su sangre redentora, que a través de su expiación de sangre maravillosa, a través de la autoridad que otorgó a su pueblo creyente, para que los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Esto es real, porque con la autoridad que el Señor Jesucristo dio, por eso Él dijo, yo vengo a deshacer las obras del diablo. Es verdad. Él no dijo que vengo a acabarlas, sino vengo a deshacerlas. ¿Qué es deshacerlas? Deshacerlas es tener la certeza y la seguridad de que cada uno de nosotros debemos de aprender, que debemos de vivir, que debemos de tener la seguridad que hay un Dios viviente, que hay un Dios maravilloso que nos llama, que nos desea, con mucho celo. Ya pudimos ver, ya pudimos aprender, ya pudimos alcanzar. Gloria a Dios y alabado sea el nombre de Jesús, santo y bendecido. Y así que estas cosas debemos de tenerlas presentes, porque desde el principio del capítulo 15, versículo 3 de San Mateo, y Marcos 7, 8, y Colosenses 2, 8, y Tito 1, 14, y la primera de Pedro, nos enseña perfectamente lo que es las traiciones de los hombres, y que nosotros no podemos caer en ese yugo, y que si Dios permite que hablemos de esa verdad que es controvertida. Yo les quiero decir al pueblo que me escucha, mis hermanos, este ministerio es muy atacado, y es muy atacado por esa verdad, incluso de los mismos que participan dentro de la iglesia. Y esto es porque muchos no comprenden, porque están leudados, pero no importa, porque Cristo Jesús vino a redimirnos a todos. Dice la Biblia, pero no de la forma tan acomodada, sino de una manera concreta y clara, que los que son de Cristo escuchan su voz y le siguen. Estos son los que aguantan el yugo de la palabra. Los que no aguantan el yugo de la palabra no permanecen, porque estos irán en pos de sus propios caminos, irán en pos de sus propios deseos. Y lo que nosotros necesitamos es vivir una auténtica y real palabra. Por esta palabra también hemos tenido problemas. Me llamaron y me dijeron, no predique esa palabra, la gente de aquí no la aguanta. Yo le dije, a mí me da mucha pena, pero yo no puedo cambiar lo que Dios me ha dado. Y me he sostenido firme porque el Señor es el que me sostiene a mí. Y tengo que hacerlo, porque el yugo de la palabra está sobre mí. Por eso es que en el libro perfectamente del libro de Ezequiel capítulo 3 dice que si el justo se apartare de su justicia y yo predicar esta palabra y él siguiera en su injusticia, él será perfectamente perdido por los hechos concretos de su desvío. Pero yo, como creyentes, si le amonesto y si lo recojo para la gloria de Cristo, podemos decir que nos hemos ganado un alma y el yugo será quitado de mí. Muchas gracias por la sintonía. Su pastor y amigo, Laurentino López, les habló y los invito para que ustedes sigan conmigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.